Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Ok. Mm, no. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la presentación del cuarto informe regional del sistema Flaxo. Saludamos calurosamente a quienes nos acompañan el día de hoy. Este evento se está realizando en formato híbrido, de forma presencial desde la Secretaría General de Flaxo en San José de Costa Rica y virtualmente a través de la plataforma Zoom, donde nos acompañan algunos de los autores y autoras, y también con transmisión por Facebook Live. De forma presencial, el día de hoy tenemos en la mesa principal a la doctora Josette Alman Borbón, secretaria general de Flaxo. Desde Chile nos acompaña el máster Fabricio Franco, director de la sede Flaxo Chile y sede coordinadora de este informe regional, al igual que la máster María José González, quien es coordinadora del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de Flaxo Chile y coordinadora de este informe. Y también el máster Juan Luis Bermúdez Madrid, jefe de la oficina de Costa Rica del Fondo de Población de las Naciones Unidas y uno de los autores de este informe. Como panelistas a través de la plataforma virtual tendremos también el placer de contar con la participación de las personas autoras de Flaxo Ecuador, el doctor Juan Ponce y la doctoranda Ruti Intriago. Y desde Flaxo México, el doctor Nelson Flores y a la doctora Graciela Benzuzán. Para dar inicio a esta presentación, damos la palabra a la doctora Josette Alman Borbón, secretaria general, para una reflexión inicial. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes, excelentísimos embajadores y embajadoras, miembros acreditados del Cuerpo Diplomático en Costa Rica, honorables representantes de misiones diplomáticas y organismos internacionales, apreciados directores y directoras del Comité Directivo de Flaxo, amigas y amigos que nos acompañan de manera virtual y presencial en esta tarde. En nombre de la Secretaría General de Flaxo y en el mío propio, es un honor darles la más cordial bienvenida a esta, la casa de todos ustedes, como se dice en algunos de los países miembros de la Flaxo, y a la presentación de este cuarto informe regional del sistema Flaxo que se lleva a cabo, por cierto, en el marco de una de las reuniones de los órganos de gobierno de la Flaxo, el primer comité directivo de este año 2024, a realizarse a partir de mañana en este país. Desde los inicios, en el año 2020, los informes regionales han venido sirviendo como una herramienta para abordar complejas desarrollos sociales, económicos y políticos de nuestra región. Estos son elaborados por todas las unidades académicas con el apoyo de la Secretaría General en aras de propiciar no solamente insumos, sino una reflexión y que sean fuentes de análisis y perspectivas para académicos, para formuladores de políticas, pero también para tomadores de decisiones. En cada entrega se dedica a un tema específico, ofreciendo también un panorama exhaustivo de los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe desde el papel de la educación secundaria en el desarrollo social, pasando por las dinámicas de las migraciones hasta la evaluación de las políticas de igualdad de género. En esta ocasión, nos complace presentar el informe regional titulado
nuevas respuestas a viejos desafíos en América Latina y el Caribe, un análisis comparativo de las políticas públicas y protección social y mercado laboral en el contexto de la emergencia sanitaria. Este trabajo ha sido coordinado por la sede académica de Flaxo, Chile, desde el programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud, con la y los investigadores María José González, que nos acompaña hoy presencialmente, Lucas Cienfuentes y Diego Velázquez. Este informe profundiza en el análisis del mercado laboral, la informalidad y las políticas de protección social con un enfoque particular en sus interacciones y repercusiones en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19. Interpretar la crisis provocada por el COVID desde la perspectiva de una sindemia va a facilitar un análisis exhaustivo y detallado de los desafíos que América Latina y el Caribe sufrieron en esta coyuntura, destacando tanto los obstáculos inmediatos como las repercusiones que se mantienen en el tiempo. El término sindemia se acuñó allá por los años 90 por el antropólogo médico Merrill Singer y facilita la comprensión de cómo la confluencia de enfermedades y factores socioeconómicos y ambientales viene a intensificar los impactos negativos en la salud de las poblaciones. Este enfoque además destaca la ampliación de inequidades estructurales, la informalidad laboral y deficiencias tanto en los sistemas de salud y protección social, como también en su incidencia de manera desproporcionada en los segmentos más vulnerables, más desfavorecidos de las poblaciones de la región. El análisis sindémico enfatiza la necesidad de adoptar políticas de salud pública y estrategias políticas que consideren las condiciones socioeconómicas subyacentes, las cuales profundizaron la vulnerabilidad a la pandemia. Esto implica un reconocimiento de la interacción entre la crisis sanitaria y los problemas estructurales como la desigualdad social y el empleo informal, así como también la demanda de intervenciones gubernamentales que aborden tanto las necesidades sanitarias inmediatas como los determinantes sociales ligados al bienestar de las naciones. La respuesta de los gobiernos de la región a la crisis incluyó medidas de contención sanitaria, estímulos fiscales y apoyos directos a hogares y empresas. No obstante, la capacidad de respuesta estuvo bastante limitada por restricciones no solamente fiscales, sino también por niveles elevados de la deuda pública. Esto presentó desafíos para implementar políticas de mitigación al impacto económico y social de la pandemia, en particular para la población en situación de informalidad. La labor de Flaxo adquiere aún más relevancia en este contexto. Con 67 años de trayectoria regional, se ha establecido como un organismo internacional intergubernamental, académico, autónomo y plural, conformado en la actualidad por 18 Estados miembros, 2 observadores extrarregionales. Promueve la integración y el desarrollo de América Latina y el Caribe desde su campus académico en 14 países de la región, así como la generación de nuevos e innovadores conocimientos en todas las áreas de las ciencias sociales. En virtud de nuestra misión, nos posicionamos como un aliado clave en la generación de diálogo entre la academia y las políticas públicas, contribuyendo a nuevos enfoques y nuevos mapas conceptuales tan necesarios en este periodo de tanta incertidumbre que vivimos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. A través del trabajo colectivo e interdisciplinario de Flaxo, se presenta una visión amplia de la región, buscando apoyar los esfuerzos de gobiernos y otros actores en el desarrollo de políticas que permitan enfrentar los principales fenómenos regionales con amplitud de miras, pero lo más importante, con espíritu de colaboración. Para la Secretaría General es un honor presentar este informe de construcción colectiva con personas investigadoras de las 13 unidades académicas de Flaxo. El reconocimiento y agradecimiento por la valiosa labor realizada
y por el esfuerzo que desarrollaron para generar estos importantes insumos que se van a presentar el día de hoy, dirigidos a la construcción de sociedades más justas, más inclusivas en América Latina y el Caribe. Invitamos respetuosamente a leer este cuarto informe regional del sistema Flaxo, que busca motivar una reflexión necesaria sobre la dinámica entre la crisis sanitaria y los factores socioeconómicos desfavorables, subrayando la importancia y la necesidad de aproximaciones integrales que abogue por el desarrollo de políticas públicas que vengan a promover sociedades y economías más justas, priorizando el bienestar, la inclusión y la protección social de las mayorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Secretaria General, por esta reflexión y mostrando la copia física del informe. Eh, Aprovecho el comercial para comentarles a las personas que están acá presentes, tienen una carátula con el informe donde pueden tener acceso para descargar digitalmente con el código QR el informe que ya está disponible en nuestra página web www.flaxo.org y que es de manera gratuita siguiendo nuestra política de libre acceso al conocimiento. Ya para entrar en materia, bueno, tenemos el honor de contar acá con, como les comentaba, las personas que nos visitan desde Chile, donde se originó este gran trabajo. eh, y tenemos, tal vez, antes de darle la palabra a María José, unas pequeñas palabras del director de Flaxo Chile sobre sobre lo que ha sido este trabajo. Qué perseverante que eres, Sergio. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, particularmente a las embajadoras, embajadores y jefes de misión acreditados, a mis compañeras y compañeros de las unidades académicas y evidentemente a los miembros de la mesa y nuestra secretaria general y a la gente que nos sigue. Frente a una presentación tan robusta por parte de la secretaria general, no tengo muchas cosas que agregar, salvo probablemente dos ideas. Uno, la centralidad del tema. Este tema explora uno de los espacios más débiles de las políticas públicas en nuestra región, de las capacidades limitadas de nuestros estados. Son las costuras esas que se están rompiendo. Y lo que trata es demostrar cuál es el ejercicio que han hecho diversos estados por tratar de sacar en un periodo particularmente crítico políticas públicas, en algunos casos como parche, en otros pasos fortaleciendo programas ya en curso. Y lo segundo que quiero decir, y con esto termino, es que estoy particularmente contento con esta línea de informes que desde hace 4 años venimos haciendo. Creo que le está permitiendo a nuestro sistema entrar en conversaciones que antes teníamos de manera más esporádica. Ahora todos sabemos y esperamos que cada año hay equipos de cada una de nuestras sedes que están empezando a interactuar de cara a sacar productos que nos permiten interactuar no solamente con la academia, sino también con actores públicos y privados. Eh, y lo digo desde la experiencia de la Unidad Académica de Chile, ha sido muy interesante ver los procesos de trabajo que se desarrollan para coordinar el producto que tienen ustedes ahora entre manos. Así que espero que la presentación de mis colegas sea tan entretenida como yo sé que lo es. Gracias. Muchísimas gracias, director. Ahora sí, entrando en materia, porque tenemos el gran privilegio de tener acá con nosotros a María José, que voló desde Santiago, llegó ayer a medianoche y está haciendo este esfuerzo para poder estar acá con nosotros.
que nos va a exponer ya más en profundidad sobre el informe, la metodología que se propuso para crear esta publicación. Entonces, bienvenida María José a Costa Rica y bienvenida a la Secretaría General. Eh, Ahí sí. Hola a todos, buenas tardes. Es un honor estar en este momento después de estos años, meses de trabajo. Así que estoy muy contenta. Un saludo a los asistentes, a las autoridades y a la gente que nos acompaña de manera remota. La presentación, no sé si la... ¿Está ya? Ahí sí. La siguiente, por favor. Bueno, brevemente un poco, estos son los temas que hoy día me interesa presentar. Hay mucha información en el texto completo. Traté de remitirme al tiempo que me dieron hoy día. Entonces, estos son un poco los temas que quiero tocar, un poco la importancia de la temática del cuarto informe para la región, cuáles fueron sus objetivos, las sedes participantes y la metodología que utilizamos, algunos resultados, la discusión, que un poco fue lo que estuvo a cargo de nosotros como Flaxo Chile, las limitaciones, por supuesto, que tiene la investigación como cualquier otra, y por último, los agradecimientos que tenemos para los participantes. La importancia de la temática en la región, en primer lugar, se vislumbra en este gráfico. Este gráfico muestra la tendencia del porcentaje del sector informal, el sector informal, el empleo informal total, el sector informal y el empleo informal fuera del sector informal en la región de América Latina desde 1994 a 2022. En primer lugar, lo que inicialmente quiero plasmar acá es cómo la informalidad laboral y la participación del empleo informal en la economía de los países de América Latina es un eje estructural de cómo las economías de estos países funcionan, ¿cierto? Con ciertas fluctuaciones podemos ver de que la economía informal en los países de América Latina se ha mantenido más o menos estable. Y durante el año 2020, que si se fijan en la línea roja, ¿cierto?, que habla del empleo informal total en la región, vemos una disminución de ese porcentaje, pero que solo se debió al periodo de pandemia y a la pérdida de empleos que surgió en ese momento. Y luego la nueva curva ascendente habla de que la mayoría de esos empleos se recuperó en condiciones de informalidad. Ese es como el primer mensaje que quiero dejar hoy día. La siguiente, por favor. Pensando ya un poco en la realidad actual, el panorama laboral del tercer trimestre, que habla de datos del tercer trimestre del año 2023, estima un promedio, una tasa de informalidad laboral del 48% en la región. Pero cabe señalar en el gráfico que están viendo ahí, tenemos países que superan ampliamente ese porcentaje, que incluso llegan a un porcentaje de empleo informal cercano al 70%. También ese gráfico, si ven en la barra celeste más clara, vemos que en la mayoría de los países son las mujeres quienes se desempeñan mayormente en la economía informal, y lo que no está aquí, pero que igual lo menciono, la informalidad laboral también es mucho más prevalente en, por ejemplo, la población joven o la población adulta mayor. La siguiente, por favor. En el caso del desempleo, vemos acá la tendencia de la tasa de ocupación en la barra azul oscura, la tasa de participación en el mercado laboral en la barra celeste, y la línea continua es la tasa de desocupación para países de América Latina entre 2019 y 2023. Como podemos ver, a grandes rasgos vemos una tendencia que tiene como dos momentos, ¿cierto? Una que va desde fines del 2019 hasta el 2022, que claramente se observa en el periodo más álgido de la pandemia, un aumento importante de la tasa de desocupación, lo cual ha ido desde el 2022 en adelante reduciéndose, ¿cierto?, para llegar a una tasa de desocupación que está sintetizada en la imagen de la derecha, también desde el panorama laboral, donde ya para el 2023 tendríamos una tasa de desocupación en la región de 6,5 versus la que teníamos en periodo de pandemia de un 8,6. La siguiente. Entonces, un poco, ¿por qué
la importancia de esta temática en la región. En primer lugar, los trabajadores informales de la economía informal, por la definición, por las nuevas definiciones que nos ha planteado la AILO, son trabajadores que por definición son trabajadores desprotegidos, que se encuentran fuera de los marcos legales o de los derechos laborales que existen en los países. Asimismo, los trabajadores desempleados también representan un grupo de trabajadores con niveles altos de desprotección, puesto que en la minoría de nuestros países en la región existen sistemas o seguros de protección al desempleo, ¿cierto? Solamente en una mínima parte. Y en los casos que existen son seguros que implican un ingreso temporal decreciente y con requisitos que una mínima parte de la población formal cumple. Entonces, aparte de la economía informal, tenemos una precariedad importante en el mercado laboral formal. Por otro lado, también tenemos sistemas de protección social en crisis, ¿cierto? Debido a una fragmentación que existe, una escasa articulación entre los pilares contributivo y no contributivo, bajas coberturas y bajos accesos a los sistemas de atención en salud, donde en los casos de esa atención efectivamente ese acceso se da, tenemos situaciones como un amplio gasto de bolsillo que limita el nivel de acceso que tiene nuestra población a estos sistemas y especialmente la población desempleada e informal. ¿Qué pasó en la pandemia? Ese escenario de crisis que ya todos conocemos se agudizó de manera importante. Los trabajadores informales, por ejemplo, los cuentapropistas, debido a las medidas sanitarias de cuarentena, perdieron su sustento diario de trabajo. Los trabajadores desempleados, bien digo, del mercado formal, tuvieron de nuevo también un desempleo sin acceso a ningún derecho laboral y ninguna protección, por lo que les mencioné recientemente, hubo una reducción del volumen de empleo y un aumento en los periodos de desempleo, ¿cierto? Y un tema importante que yo creo que la pandemia vino a visibilizar, una crisis estructural de los sistemas de protección social que ya todos conocíamos, ¿cierto? Yo creo que la pandemia vino a mostrar eso y a desnudar un poco esa realidad. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en este escenario de crisis? Surgieron en la región una serie de esfuerzos políticos, económicos y sociales para poder paliar esta falta de protección social en estos grupos más vulnerables. Y en definitiva, lo que denominamos nosotros en el informe, la región se convirtió en un laboratorio de políticas públicas donde los diferentes países buscaron hacer frente a esta situación de vulnerabilidad y desprotección. Solamente de manera ilustrativa tenemos ese gráfico que muestra, según AILO, en los años entre febrero y agosto del 2020, 45 países y territorios de la región habían anunciado 393 medidas de protección social en respuesta de crisis a la pandemia, dentro de las cuales casi el 50% tenían que ver con beneficios o ayudas especiales, temas de alimentación, salud o protección social asociada al empleo. En este contexto, entonces, el objetivo de este informe fue analizar y comparar experiencias de políticas públicas llevadas a cabo en países de América Latina para asegurar o para brindar acceso a la población informal o desempleada en el contexto de la pandemia. En segundo lugar, analizar las orientaciones políticas de dichas iniciativas según cómo enfocan los temas estructurales y el problema del acceso a la protección social de dicha población. Y por último, debatir sobre posibilidades de abordaje de esta problemática a nivel regional. Las sedes participantes son esas. Ahí se ve cortado, pero bueno, son las sedes participantes del informe. Fue una gran satisfacción de que participaran todas, ¿cierto? Y la metodología que seguimos solicitamos a cada país que eligiera una política pública que se hubiera desarrollado en pandemia para brindar protección social a la población informal o desempleada. ¿Ya? En el cuadro que ven a la derecha son algunos criterios que nosotros sugerimos a las sedes para que eligieran esa política pública. Y a cada una le entregamos un outline para desarrollar el capítulo país, donde tuvo el objetivo de mostrar tendencias de empleo informal en ese país, características de su sistema de protección social y de salud, cómo se gestó la política pública, quiénes participaron, los resultados que tuvieron, si hubieron experiencias de evaluación de esa política, y por último, que para nosotros fue la sección del capítulo país más importante, fue
la reflexión y la discusión en torno a cómo esa política nos habla de una realidad regional de crisis que debe ser abordada, ¿cierto? Luego, al finalizar ello, el equipo coordinador de Flaxo Chile estuvo a cargo un poco de la síntesis y de la discusión final que hoy día quisiera comentarle. La cronología, brevemente, iniciamos en el año 2022 una reunión inicial, hicimos reuniones bilaterales con cada uno de los equipos investigadores de todas las sedes para poder ver la política pública que habían elegido, resolver dudas. Eso fue un periodo bastante largo porque, como decía, nos juntamos una o algunos casos 2 veces con la sede, entregamos un primer borrador, luego vino el feedback de nosotros como sede Chile, para luego pasar a la entrega final y a la elaboración de la síntesis de las conclusiones y la edición final, donde ahí Secretaría General estuvo arduamente trabajando junto a nosotros. De los resultados principalmente que yo quise traer hoy día, sabemos que la pandemia por COVID fue sin duda un escenario que generó importantes desafíos a nivel global y también para los países de América Latina. La paralización forzada de la economía requirió de una rápida respuesta de los estados y en particular de los sistemas de protección social. Existe una de las políticas que fueron seleccionadas de los países que dan evidencia la heterogeneidad de las estrategias que se desplegaron los gobiernos para hacer frente a la crisis, las cuales variaron desde la asignación de transferencias directas, la creación de políticas públicas nuevas o el mejoramiento de políticas públicas prepandemia. Ahora, la discusión desde nuestra parte fue enfocada como, bueno, ¿qué factores incidieron a que los estados optaran por una o por otra estrategia? Ya, eso es un poco la forma en la que nosotros estructuramos la discusión. Y para ello tomamos como referencia esta clasificación desarrollada por Simone Cecchini de CEPAL, donde plantea que en la región podemos diferenciar 3 grandes grupos de países según cómo está enfocada el sistema de protección social. ¿Ya? Tenemos un primer grupo donde el enfoque está en la asistencia y el acceso a la promoción social y donde la priorización está principalmente en políticas asociadas a grupos vulnerables y a pobreza. ¿Ya? Hay bajos niveles de cobertura en protección social contributiva y hay desafíos significativos en términos de inversión social. Estos países generalmente suelen recibir apoyo internacional para el desarrollo de estas políticas asociadas al sistema de protección social. Tenemos un segundo grupo que está como una posición intermedia de esa como política de protección social más asistencial, ¿cierto? Enfocada en pobreza, combinada con arreglos más amplios asociados a protección social no contributiva. ¿Ya? En ese sentido, ahí hay una combinación donde buscan enfocarse en población vulnerable y en pobreza, pero también en otros grupos sociales que para esos países requieren de acciones, ¿cierto? Y por último, tenemos un enfoque que desde este autor se denomina protección social como garantía ciudadana, donde se plantea que se busca establecer articulaciones efectivas entre los pilares contributivos y no contributivos con la idea de que la protección social tenga un enfoque universal y de garantía ciudadana. ¿Ya? Sin embargo, cabe mencionar de que en estos países siguen persistiendo inequidades en los modelos de acceso. Sabemos de que el objetivo o el espíritu de este sistema de protección social van en ese sentido, en el concepto de la garantía ciudadana, pero siguen existiendo inequidades que hacen de que ese acceso muchas veces no exista completamente. La siguiente. Bueno, si analizamos las experiencias latinoamericanas seleccionadas por las diferentes sedes, vemos que las políticas implementadas en los países son mayormente de 2 tipos, ¿cierto? Tenemos transferencias monetarias desde el Estado en forma de bonos, que son los casos de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, o el fortalecimiento de programas orientados a la ayuda de personas más vulnerables, como el caso de Argentina, de México, de Uruguay. Hay diferencias en las poblaciones objetivos de las políticas seleccionadas. Tenemos un grupo que está efectivamente que se focalizó en población vulnerable o población en pobreza, que son los casos de Paraguay, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Chile.
Y también tenemos otros países que quisieron relevar políticas orientadas en otro tipo de poblaciones, como fue el caso de Uruguay, de Brasil, de México, por ejemplo, con el caso del programa enfocado en jóvenes, El Salvador, en pequeñas y medianas empresas, etcétera. También las experiencias seleccionadas por los países difieren en cuanto a sus fuentes de financiamiento. Tenemos algunas que requirieron apoyo de instituciones externas para el desarrollo de estas iniciativas, como son los casos de El Salvador, Ecuador, Honduras, República Dominicana, y aquellas que se financiaron exclusivamente con fondos fiscales. La realidad de esta necesidad de implementar las políticas de manera tan rápida, ¿cierto? Por lo álgido de la pandemia, generó un proceso de aceleración en la conectividad y la bancarización en la región. Datos, por ejemplo, del Banco Mundial plantean que pasamos de un 18% de bancarización de personas adultas en 2017 a un 73% para el año 2022. En el caso específico de Costa Rica, por ejemplo, se señala que la implementación del bono proteger generó la apertura de más de 203.000 nuevas cuentas que eran necesarias para poder recibir los beneficios asociados a, por ejemplo, las políticas de transferencia asociadas a los bonos que se entregaban en este momento de la pandemia. En segundo lugar, se requirió de la incorporación de diversas innovaciones tecnológicas que permitieran la postulación en línea a los beneficios, la selección de los beneficiarios y la gestión de los pagos. Y una de las características comunes de este proceso fue la rapidez con la que debieron ser implementados, ¿cierto? En el caso de Chile, en el caso del capítulo de Chile, plantean de que muchas veces el incentivo por acceder al bono o potencialmente acceder al bono, efectivamente mejoró la intención de las personas de registrarse en los registros sociales de los países. Eso por un lado, pero por otro lado también pasó de que las personas modificaban la forma como se registraban en esos sistemas para poder buscar acceder a este beneficio, ¿cierto? También este proceso de implementación de esta política generó, según lo que plantean las diferentes sedes, un desafío importante para la institucionalidad pública y la arquitectura informática que manejaban los países, debido a que la selección de los participantes y todo este proceso de postulación requería de una interoperabilidad de los sistemas de salud, de empleo, de seguridad social, que no existía. Entonces generó un importante reto que muchas de las sedes plantean como una necesidad que se mantenga en el largo plazo, ¿cierto? Y por último, un tema importante que manifiestan diferentes sedes fue las limitantes que a veces existían de estos procesos de tecnologización para los grupos de mayor vulnerabilidad, las personas mayores o los grupos o la población rural, ya que de hecho ahí también destacan los casos de Paraguay y Costa Rica, donde hubieron que hacer un trabajo en terreno importante para poder apoyar la postulación de estas poblaciones o acercarlo a estas como plataformas tecnológicas que se montaron y un poco poder buscar ese acceso universal o ese acceso más amplio a este tipo de política en estos países. Si volvemos a esta categorización que les mostré previamente, los sistemas de protección social, efectivamente vemos de que hay una relación en cómo se estructuran estos sistemas de protección social y las respuestas que se dieron en el contexto de la pandemia. Aquellos países que tienen un enfoque más de asistencia o enfocado principalmente en pobreza, naturalmente concentran sus políticas en esos grupos, ¿cierto? Aquellos países con sistemas de protección social como garantía ciudadana, las políticas tendieron a buscar abarcar a una mayor cantidad de gente o incluso a la universalidad. Y se enfocaron en grupos sociales más amplios, no solamente pobres. Finalmente, por ejemplo, los casos de México y El Salvador, quienes están con esta posición más intermedia, sus políticas se orientaron a grupos como jóvenes o a empresas. Respecto a las fuentes de financiamiento, también vemos una relación con esta estructuración de los sistemas de protección social, mediante la cual aquellos países que el sistema se focaliza en la población más vulnerable, efectivamente tendieron a implementar sus políticas con financiamiento internacional, de organismos internacionales. Los países con protecciones sociales intermedias también recurrieron a fondos extragubernamentales y aquellos donde la protección social se enfoca como desde la garantía ciudadana, la mayoría de ellos fue financiado con fondos de origen público.
Los casos analizados por las diferentes sedes se enmarcan dentro de una crisis sanitaria de carácter mundial que tomó por sorpresa no solamente a los gobiernos, sino que a los sistemas de protección social, sino que también a los organismos internacionales, ¿cierto? Que fueron diseñados décadas atrás precisamente para hacer frente a contingencias como esta. Debido a los procesos de globalización, estamos conscientes de que este tipo de situaciones o este tipo de problemáticas van a constituirse como una nueva normalidad, ¿cierto? Para la cual hay necesidad de aprendizaje, de adaptación económica, de adaptación política y social institucional para generar respuestas rápidas desde los estados a este tipo de contingencia. Lo anterior trae a discusión una dimensión que es subyacente a todos los casos analizados por las diferentes sedes, que es que la manera que están estructurados los sistemas de protección social en América Latina define o al menos configura este tipo de respuestas a estas situaciones más críticas. Y también otra cosa subyacente a todos los temas, a todos los casos, es que la pandemia solamente vino a visibilizar una realidad que estaba presente, que todos conocíamos y que de hecho lo único que ocurrió fue que se vino a desnudar esta realidad de esta crisis oculta de los sistemas de protección social en la región. Las políticas de transferencias monetarias que la mayoría de los países utilizó como política pública para mitigar o para mejorar el acceso de estos grupos a la protección social, ¿fueron efectivas o no fueron efectivas? También fue un tema que nosotros tratamos en la discusión. Y bueno, sabemos de que esta capacidad de estas transferencias depende de la capacidad que tienen los países a nivel del presupuesto y de la liquidez, así como de la capacidad de endeudamiento y por otro lado de la posibilidad de cobertura y bancarización de la población beneficiaria. A pesar de su efecto inmediato, la sostenibilidad del tiempo es cuestionable, ¿cierto? Este tipo de transferencia solamente generó un piso de protección social momentáneo que finalmente no perduró en el tiempo y que nuevamente estos grupos que fueron identificados como prioritarios en materia de vulnerabilidad volvieron a esa condición porque esta transferencia fue solamente temporal, ¿cierto? Por ello, existe una necesidad imperante de respuestas de carácter estructural a las condiciones sociales de estos grupos de mayor vulnerabilidad en la región. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros identificamos a partir de todo este análisis? En primer lugar, un desafío asociado a la intersectorialidad para el abordaje de estas políticas. Dar respuesta a una crisis que partió de origen sanitario, pero que sabemos que afectó a todos los sectores como vivienda, empleo, economía, transporte, requiere de que el enfoque intersectorial de estas políticas prime, ¿cierto? En segundo lugar, un segundo desafío es cómo fortalecemos o cómo reestructuramos los sistemas de protección social con un foco en equidad. ¿Ya? Y ese foco y ese objetivo de la reestructuración, ¿dónde debe estar? En la universalidad, pero con una focalización importante en los grupos vulnerables. Sabemos de que sistemas de protección social que se llamen universales o de acceso universal no implican necesariamente que todos los grupos van a poder acceder, porque hay condiciones de inequidad estructurales en la región. Por ejemplo, no sacamos nada con tener sistemas de protección social estructurales cuando sabemos que las mujeres que se insertan a los mercados de trabajo necesitan de políticas de cuidado que acompañen esa inserción para poder efectivamente tener el acceso a ese tipo de empleos formales, empleos protegidos. Por otro lado, también como eje de reestructuración de los sistemas de protección social se encuentra el fortalecimiento del financiamiento no contributivo. Y ahí resulta fundamental las políticas de recaudación fiscal y cómo esas políticas son efectivamente implementadas. Y ahí obviamente que requiere necesariamente de políticas como reformas tributarias, promover la formalización en empresas informales sin que ello perjudique el funcionamiento de, por ejemplo, empresas pequeñas o medianas, pero que de esa forma se permita lograr prácticas efectivas de recaudación fiscal que permita fortalecer o reestructurar los sistemas de protección social actuales. Por último, también un tema, un desafío importante es el abordaje de la precariedad y la informalidad laboral en la región. Sabemos de que formalidad laboral en la región no es igual a protección social en muchos casos.
Entonces, otro desafío importante, bueno, es cómo reducimos la precariedad en el mercado laboral formal y cómo reducimos la inequidad y damos protección social a los grupos de trabajadores informales. También, ya para ir terminando, nosotros como desde Flaxo Chile planteamos que esta crisis debe visualizarse como una ventana de oportunidad en dos sentidos. En primer lugar, con las nuevas formas de trabajo que existen en la región, sabemos que, y de hecho, principalmente por el contexto de la pandemia, el trabajo en plataformas digitales o en empleos asociados a la gig economy ha sufrido un boom importante y la mayoría de esos trabajos se desempeña en la economía informal. Los sistemas de protección social requieren de poder incorporar estas nuevas formas de trabajo, conocer a la población trabajadora que ha ido cambiando o mutando en los últimos años en los países para ver formas efectivas de inclusión y de acceso de esas protecciones sociales, de esos trabajadores al sistema de protección social. Y en segundo lugar, una ventana de oportunidad para potenciar o profundizar las formas de coordinación regional basadas en un enfoque intersectorial. Yo creo que la pandemia debe alentar a cómo podemos establecer coordinaciones interregionales que permitan una respuesta coordinada ante crisis como la que ocurrió para la pandemia y que probablemente vamos a volver a presenciar. De las limitaciones del presente estudio, bueno, las políticas seleccionadas por cada una de las sedes fueron seleccionadas por cada una de ellas, ¿cierto? Y obviamente no responden a todas las políticas que en cada país implementaron para combatir los estragos de la pandemia. No obstante, creemos que este repaso por estas iniciativas seleccionadas nos permite efectivamente entregar una idea global de cómo fue enfrentada la pandemia en los diferentes países. Y más que nada poner en discusión temas estructurales que quizás sobrepasan a esta política pública en particular que cada sede eligió, pero que nos hablan de una realidad estructural de la región a la cual requiere ser abordada con urgencia. Desde Flaxo, el impulsar el desarrollo y la integración de los países de la región de América Latina constituye un objetivo al que cada sede aporta, contribuye activamente. Este informe ha buscado relevar problemáticas que existen en la región cuyo abordaje requiere de una mirada integral. Nosotros desde Flaxo Chile, como coordinadores del cuarto informe, esperamos que cada una de las contribuciones de las diferentes sedes haya quedado plasmada en el presente documento, en la discusión y en las interrogantes planteadas, buscando promover un análisis crítico de la realidad de la región y contribuyendo a la reducción de las inequidades que aún persisten ampliamente instaladas en la región de América Latina. No quiero terminar sin agradecer, en primer lugar, a todas las sedes de Flaxo que participaron en este cuarto informe, a sus investigadores y investigadoras que desarrollaron tan interesantes análisis y que sin duda permitieron lograr con éxito el producto final que hoy día estamos presentando. Y por último, a Secretaría General y a la Dirección de Flaxo Chile por su intercambio y orientaciones constantes durante este periodo de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, por darnos este panorama general de lo que es este cuarto informe. Y para profundizar un poco más, vamos a conocer hoy los casos de 3 países, Ecuador, México y Costa Rica. Vamos a iniciar con el caso de Ecuador. Entonces nos conectamos de forma virtual con Quito para conocer un poco más sobre este capítulo que fue escrito por el doctor Juan Ponce y la doctoranda Ruti Intriago. Bienvenido, Flaxo Ecuador. Buenas tardes con todos. Bueno, ¿sí se me escucha bien? Sí, sí se te escucha bien. Hola, Juan. Ok. Hola, Joseph. Buenas tardes con todos. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, a todas las personas que están ahí presentes. Quiero agradecer la invitación a poder presentar el estudio del caso Ecuador y quiero también agradecer la coordinación de este informe a Flaxo Chile. Voy a compartir mi pantalla para poder
para que ustedes puedan ver mi presentación. Y bueno, no sé si es que ahí ya se está viendo. Sí, sí se ve. Ok, bueno, este trabajo lo hicimos junto con Ruti Intriago. Desafortunadamente Ruti no pudo conectarse ahora. Ruti es estudiante del programa de economía, del doctorado en economía del desarrollo, y justamente está trabajando su tesis en uno de sus capítulos, en uno de sus papers, es un análisis del impacto de justo este programa que vamos a analizar acá, que se aplicó en la pandemia, que se llama Bono de Protección Familiar, en el caso de Ecuador. Yo voy a tratar de ajustarme al tiempo. Tenemos 3 partes en la presentación. La primera parte es una parte de contexto, en donde vamos a ver una evolución de los principales indicadores de empleo en el Ecuador, con énfasis en la informalidad. Luego hay una segunda parte en donde vemos una descripción del sistema de protección social del Ecuador, tanto contributivo como no contributivo. Y la tercera parte nos vamos ya a concentrar en el programa Bono de Protección Familiar, que surgió como respuesta a la pandemia en el año 2020. Un poco de contexto, este es el PIB, la tasa de crecimiento del PIB, y algo que queremos resaltar es que en todos los indicadores que vamos a ver, el Ecuador ya presentaba ciertos problemas con anterioridad. Por ejemplo, acá el crecimiento del PIB tuvo ya problemas en el 2015, en el 2016. Hay una ligera recuperación, pero luego tenía problemas en el 2018, en el 2019, y obviamente con la crisis tuvimos una tasa de crecimiento negativo del PIB de menos 7,75. Entonces, esto es recurrente en todos los indicadores. Miren esta tendencia decreciente a lo largo del 2011 en adelante, y ya una crisis en el 2015-16, una ligera recuperación en el 17, pero las cosas se profundizan obviamente por la pandemia, y luego hay una recuperación post-pandemia. Igual acá tenemos la incidencia de la pobreza, es el porcentaje de pobres. En este caso, había una reducción muy importante, que es similar a la tendencia en América Latina. Entre el 2010 y el 2017 hay una reducción de más de 10 puntos en la incidencia de la pobreza en el Ecuador, pero obviamente la situación se revierte. En el 2018 ya hay un incremento, en el 19 ya hay un incremento, y obviamente la pandemia nos vuelve a la situación inicial del 2010, ¿no? Es decir, es como que se perdió todo este proceso que se había ganado entre el 2010 y el 2017. Con la pandemia recuperamos a los niveles del 2010, es decir, es una década perdida, y no se ve síntomas de recuperación post pandemia, lo cual es bastante preocupante. Algo similar pasa con la desigualdad. Digamos, había una reducción importante entre el 2010 y el 2017, pero luego, obviamente, con la pandemia hay un incremento que volvió a los niveles del 2010, y que en algo se está recuperando luego de la pandemia. Y ya entrando a los temas de empleo, un poco ya para entrar en materia, este indicador es muy importante, es el empleo adecuado. Se refiere a aquellas personas que y reciben el salario mínimo o trabajan 40 horas, o si es que trabajan menos de 40 horas, reciben ingresos superiores al salario mínimo. Entonces este indicador da cuenta de aquellas personas que tienen ingresos iguales o superiores al salario mínimo, y obviamente este sí es un indicador que se vio bastante afectado. Hay un incremento entre el 2010 y el 2014, que es el punto máximo, en donde llega a un 49%. 1 de cada 2 ecuatorianos tenía empleo adecuado.
pero luego hay un proceso de deterioro permanente con una primera caída con la crisis del 16 hasta en donde se sitúa en el 41%, luego otra caída antes de la pandemia en donde llega al 38 o 39%, y con la pandemia este indicador se deteriora completamente. Llegamos a 30%, es decir, hay un deterioro bastante fuerte y obviamente la recuperación tampoco llega a los niveles adecuados. Tenemos una recuperación bastante incipiente y estamos todavía en un 33%. Aquí sí hay una situación completamente agravada en este indicador, ¿no? Luego ya en temas de informalidad, lo que hicimos es utilizar las encuestas de empleo para tratar de tener un periodo comparable, y utilizamos básicamente estos años como referencia: el 15, el 19, que es prepandemia, y el 21, que es el año inmediatamente posterior al de la pandemia. Y claro, en el caso de la informalidad, lo que se ve es un incremento bastante pronunciado. En el 2015 a nivel nacional había un 40% de informalidad, sube al 47% en el 2019 y termina en el 50% en el 2021. Este indicador continúa aumentando en el Ecuador, ¿no? Pero lo más grave son las diferencias internas. Por ejemplo, el quintil más pobre, el 20% más pobre, tiene un incremento de la informalidad del 79% al 86%, digamos, lo cual es bastante preocupante. En cambio, el quintil más rico tiene niveles de informalidad del 16%. Igual, diferencias fuertes entre obviamente lo urbano, lo rural, entre hombres y mujeres. En los hombres la informalidad sube del 39 al 47, en las mujeres del 42 al 52, y por grupos de edad se ve claramente que el impacto fue mucho más fuerte en la población entre 15 y 30 años, de 36 a 48%. No así tanto en el resto de grupos poblacionales, y también afectó de mayor manera a la población menos educada. Los que tienen secundario y menos aumentó del 48 al 58, y superior o posgrado del 12 al 20%. En cuanto ya al sistema de protección social, este indicador da cuenta del porcentaje de afiliados al Seguro Social en el Ecuador. Aquí hay un incremento importante a lo largo de la década. Digamos, de las 2 décadas, en el 2000 teníamos el 23%, llega a su punto máximo en el 2015 con un 44% de afiliados, y luego obviamente tiene un deterioro por la pandemia, y terminamos con el 34% en el año 2021. Si desglosamos esto, como vimos en el otro caso, en el caso de la informalidad, igual hay unas variaciones bastante preocupantes a nivel interno. El 20% más pobre tiene apenas un 17% de afiliación. Las mujeres tienen un 33%, los hombres un 35%. Los jóvenes tienen mucha menos afiliación que el resto de grupos de edad, y las personas con menores niveles de educación tienen también menos afiliación que las otras personas. Y en cuanto al sistema no contributivo, este cuadro presenta el porcentaje de personas beneficiarias del bono de desarrollo humano. El bono tiene una cobertura bastante grande en el Ecuador. Obviamente aumentó justamente por la pandemia. Tradicionalmente tenía unos niveles del 20%, y en el 21 subió al 31%. Justamente el programa que nosotros analizamos estaba vinculado al bono, ya vamos a ver eso. Y claro, el bono está más focalizado en los hogares más pobres, en las zonas urbanas, en las zonas rurales,
Y obviamente, como se entrega a nivel de hogar, es una transferencia que se entrega a nivel de hogar, pero se entrega a la mujer en el hogar, pero eso no se ve diferencias en términos de hombres y mujeres. Ya pasando al programa que analizamos nosotros, en el caso ecuatoriano, el programa se llama Bono de Protección Familiar. Este programa inició en marzo del 2020 y obviamente inicialmente consistió en una transferencia de $120 que se pagó en dos pagos entre abril y mayo del 2020. Y en la primera fase se cubrió a 400.000 familias beneficiarias que se encontraban en condición de pobreza y que eran informales. Ese fue el criterio de la primera fase. La institución encargada de aplicar este programa fue el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luego hubo una segunda fase en abril en donde se entregó una sola transferencia de $120 a 950.000 familias adicionales de los otros bonos y pensiones que entrega el MIES. Y los nuevos beneficiarios cobraron entre el 1 de mayo y el 30 de junio del 2020. Igual, al igual que en la fase 1, el MIES fue el encargado de hacer los pagos. Para todo esto se utilizó el mismo sistema de pagos y la misma red que se usa para los pagos del bono de desarrollo humano. Y luego se amplió la cobertura también a Galápagos, en donde se tuvo un monto más alto, porque el costo de la vida es mucho más alto en Galápagos, de $145. Luego viene la fase 3, que se da en enero del 2021, en donde se hace otra transferencia de $120 que se podría cobrar hasta en un periodo de 60 días. Igual esta fase fue ejecutada por el MIES y los beneficiarios fueron, en este caso, personas que estaban por debajo del punto de corte en el registro social. El registro social es un índice de bienestar que está entre 0 y 100, y aquellos que estaban con un puntaje por debajo de 38 y que no recibían otras transferencias, recibieron este programa. También en la segunda fase, se entregó, esta que vimos entre el mayo y junio del 2020, se entregó a 550.000 familias, y aquí el punto de corte era 45.8, es decir, se aumentó más el punto de corte. Y para la fase 3 se planificó la entrega a 480.000 familias, como ya vimos, entre febrero y marzo del 2021. Y aquí se entregó a aquellos que estaban entre 29,7 y los deciles 3, 4 y 5. Es decir, aquí ya se entregó a personas que estaban por encima de la línea de extrema pobreza, ¿no? En todos los casos, obviamente los beneficiarios fueron personas que no tenían un trabajo en relación de dependencia y que o estaban afiliados al Seguro Social Campesino o afiliados al trabajo no remunerado del hogar, obviamente, y se exceptuaba a aquellos que tenían afiliación voluntaria a la Seguridad Social. En la fase 4 se planificó beneficiar a 400.000 personas con los mismos criterios de la fase 3. Y aquí se definieron como puntos de corte entre 29,7 y 55,3 en los niveles del registro social. Digamos, de acuerdo a los puntos de corte del registro social. Bueno, el bono de protección se entregaba a personas entre 18 y 65 años. No se entregaba a personas de 65 porque ellos tienen otro bono. Igual que en el caso del bono de desarrollo humano, se entregaba a la mujer de jefe de hogar, ¿no? Esto es ya de manera resumida
los beneficiarios por las diferentes fases, la fase 1, 400,000, la fase 2, 549,000, la fase 3, 236,000 personas, la fase 4, 240,000, y bueno, Galápagos recibieron alrededor de 2,500 personas. Entonces, estos son los totales. Entre la fase 1 y fase 2 tuvimos alrededor de 950,000 personas, y entre la fase 3, 4, alrededor de 479,000 personas. Se estuvo financiado con recursos externos, con préstamo del Banco Mundial, 50 millones, y del BID, 250 millones. Es decir, en total se tuvo 300 millones para cubrir el funcionamiento del programa. Sin embargo, no se ejecutó todo. Como les decía, de estos 300 millones, el monto ejecutado en total fueron solo 136 millones, es decir, menos de la mitad. El monto asignado fueron 171 millones, el ejecutado 136 millones. No se ejecutó ni siquiera todo lo que había comprometido el BID y el Banco Mundial, y se terminó ejecutando 45 millones del Banco Mundial, 44 millones del BID. En la tercera fase, el BID, otros los 23 millones, y la última fase se hicieron con 23 millones de fondos públicos. Es decir, se notó una muy escasa capacidad de ejecución. No se contó con un estudio de evaluación para ver los resultados, un estudio de evaluación de impacto del bono. Tampoco se llegó a todos los beneficiarios que inicialmente tenían que recibir. Las coberturas, por ejemplo, en la primera fase fue del 95%, en la segunda fue más baja, del 66%, en la fase 3 del 83%, y en la fase 4 de apenas el 51%. En total se tuvo una cobertura baja del 75%. Eso en parte explica también la poca ejecución, ¿verdad? Y esto es bastante preocupante porque, digamos, en una situación como la que se vivió, es muy alarmante que habiendo recursos, no se los haya logrado ejecutar y no se haya logrado llegar a todos los beneficiarios que tenían que recibir, ¿no? Bueno, ya para terminar y ajustarme al tiempo, en definitiva, lo que nosotros encontramos es que lo que hizo la pandemia es acentuar un proceso de deterioro social que ya existía previamente en el Ecuador. Esto se ve en los indicadores de pobreza, de empleo, de desigualdad. Este deterioro se ve sobre todo en indicadores muy preocupantes en el mercado laboral. Tenemos niveles altísimos de informalidad, un deterioro del empleo, una caída bastante estrepitosa del empleo pleno. Y obviamente lo que se encuentra es que la política pública no respondió de manera adecuada al deterioro social causado por la pandemia. Bueno, esa es toda mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ponce. A continuación, vamos a seguir con otra presentación virtual, ahora con la participación del doctor Nelson Flores y la doctora Graciela Benzuzán de Flaxo México, y autores del capítulo titulado Mercado de Trabajo y Protección Social en el contexto y post-emergencia sanitaria por la COVID-19 en México. Bienvenidos. Muchas gracias. Me dice que no puedo compartir iniciar video. No sé. No sé por qué no puedo iniciar acá el video. Ok. Creo que ya. Muy Sí, bien. ya lo podemos ver, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla completa. Ya pueden ver, sí, ¿cierto? La pantalla completa, sí.
Bueno, pues muchas gracias a la Dirección de Flaxo México, a la Secretaría General, a María José por la invitación en participar en este cuarto informe que creemos que es un tema trascendental para el contexto de la región, de América Latina y el Caribe y de México en particular. El informe de México lo denominábamos Mercado de Trabajo y Protección Social en el contexto de la post-emergencia sanitaria por COVID. El objetivo central de este informe en particular de México es un poco también analizar en un primer momento la estructura y los efectos de la pandemia en el mercado laboral mexicano, revisar también los principales esfuerzos y acciones de política para contrarrestar esos efectos de la pandemia y además ver qué esfuerzos hubieron, si fue que los hubo o cómo fue que se enfrentó la pandemia en torno a la política social y laboral. Y en especial nos enfocaremos sobre la población joven, desempleada, disponible e informal. Y específicamente nos enfocamos a uno de los programas que no surgió durante la pandemia, que fue el programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, sino fue un programa que venía de años atrás, de 2008, a inicios del gobierno actual, pero que sirvió, vamos a exponer cuáles fueron los beneficios y cómo contribuyó a este programa a los beneficiarios del mismo para contrarrestar los efectos económicos sociales de la pandemia en este grupo poblacional que se estaba beneficiando de este programa. Bueno, en términos del contexto de la pandemia, tenemos un antecedente. El mercado laboral mexicano es altamente flexible, que se caracteriza por una baja tasa de desempleo, que es una particularidad en relación a otros países de la región, pero también en un sentido más amplio es un mercado laboral altamente precario, de bajos ingresos, jornadas extensas, hay una fuerte inestabilidad en empleo y una falta de acceso a la seguridad social. En la alta informalidad, más de 1 de cada 2 trabajadores se encuentran en la informalidad, a niveles de informalidad cercanos al 57-58%, que ha rondado en las últimas décadas en esos niveles. ¿Qué medidas adoptadas durante el contexto de la pandemia? Como en todos los países, la mayoría de países de la región, pues medidas para contrarrestar los efectos del contagio, como programas denominados como de sana distancia, quédate en casa, una clasificación de actividades esenciales y no esenciales en los primeros meses de la pandemia, donde aquellas actividades que no se le catalogaron de la actividad económica, que no se catalogaban como esenciales, se promovió que las personas pudieran trabajar desde su casa o que estos giros económicos, estos negocios, cerraran estos primeros meses y únicamente podían salir o seguir trabajando aquellas actividades que se denominaban como esenciales, como el sector salud, algunas industrias, sobre todo toda la industria relacionada con la medicina, la salud. La atención estatal se catalogó como una actividad esencial y bueno, no esenciales como el sector educativo, algunas industrias que en el momento se catalogaron como no esenciales, pero posteriormente, a medida que fue avanzando la pandemia y se iban viendo los efectos económicos que iba ocasionando, se fueron dando apertura a estas otras actividades adicionales. También se establecieron unos semáforos epidemiológicos en función de cómo iba evolucionando los contagios, los niveles de mortalidad a nivel de cada uno al interior de los estados del país, y esto determinaba la necesidad de reducir la presencia de población en eventos masivos o circulando en espacios públicos, y por lo tanto esos semáforos buscaban restringir la movilidad de la población y la actividad laboral y la actividad económica. Entonces, nosotros la catalogamos como una triple crisis. Por un lado, la crisis de la pandemia, los efectos que ocasionó en términos de salud, mortalidad e infecciones que hubo. Por otro lado, la crisis que posteriormente generó en términos económicos, y bueno, también la crisis en materia de laboral y de generación de empleo. En el momento mucho más álgido de la pandemia, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, sufrió un desplome cercano al 19%, con una pérdida
de más de 900.000 empleos formales, que es lo que vemos en esta gráfica, en el mes mucho más álgido, en una crisis sin precedente en términos de las anteriores crisis. Vemos el efecto de la crisis del 2007-2008 y la crisis de los años 90, que habían sido crisis que habían afectado fuertemente el país y el empleo formal, y vemos cómo esta crisis desborda los precedentes de esas crisis anteriores en términos de pérdidas de empleo. Entonces vemos el volumen, el efecto tan importante en términos de generación de empleo, las pérdidas que se tuvieron en empleo formal, y por otro lado la reducción en las tasas de participación, que eran cercanas inicialmente al 60%, bajaron alrededor del 47%. Y una particularidad del caso de México es que las tasas de desempleo no se incrementaron tanto como en los otros países de América Latina, sino que lo que más fuerte impactó fue la inactividad, la disponibilidad de la población que sale de participar en el mercado laboral, se sale de la ocupación. Alrededor de más de 12 millones de personas no se fueron a la búsqueda de desempleo, a incrementar la tasa de desempleo, sino que se fue a la inactividad disponible, que nunca antes en el país se había visto que la tasa de inactividad y de disponibilidad se incrementara alrededor del 35-36% en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Precisamente por las mismas restricciones que se hicieron a la movilidad, a evitar que las personas mantuvieran una vida laboral, y eso pues no, digamos, estimuló la búsqueda de empleo, sino el resguardo de las personas en su hogar, y por lo tanto la inactividad acompañada de la disponibilidad. Esto también ocasionó un incremento de la brecha y la pobreza laboral en los primeros meses de la pandemia, afectando mayor a las mujeres y a los jóvenes, y en los contextos más urbanizados. El 86% de las empresas del país manifestó que sufrió alguna afectación por la pandemia, y también alrededor del 94% de estas empresas manifestó que no había recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado, ¿no? En este contexto, pues surgen críticas hacia el gobierno mexicano de no implementar acciones o políticas específicas, sobre todo estímulos fiscales, para mitigar estos efectos de la pandemia, subsidios o apoyos, incluso críticas desde organismos internacionales de que México también tenía la particularidad que era de los pocos países en la región que había adoptado medidas específicas para la protección del empleo o para proteger a las empresas, ¿no? Yo diría, bueno, los efectos de no tener esas políticas específicas como si hubo en el resto de la región, como nos comentaba María José, y el caso de Ecuador en especial, y los efectos pueden haber sido mucho más fuertes, y vamos a ver si realmente qué fue lo que se hizo en el país para contrarrestar un poco sus efectos de la pandemia. En medio de este contexto de la pandemia, esos efectos económicos, sociales y laborales que veíamos anteriormente muy rápidamente, pero en el documento detallamos mucho más todos sus efectos en particular, pues también tenemos un contexto del régimen de bienestar del país en torno a la política social y laboral, donde venimos de un régimen que históricamente fue de naturaleza dual, este régimen muy cementado, jerarquizado, enfocado a políticas asistencialistas y minimalistas, donde esa inserción de México en ese contexto internacional desde la década de los 90, compitiendo con bajos salarios, donde el acuerdo del TLC Estados Unidos, México y Canadá, digamos, se competía en un contexto de bajos salarios. Se confía, ¿no?, que el mercado se restablecería gracias a estos acuerdos, y se concentra la política social enfocada a programas muy asistencialistas y un poco híbridos. A partir del año 2018 se dio un viraje a esa política laboral y social, sin vincularlo inicialmente a la pandemia, porque aparece mucho antes, 2 años antes de la pandemia, donde programas híbridos y programas nuevos, programas que ya se venían de gobiernos anteriores, y programas nuevos con un cierto componente universal, como el programa de
del bienestar para los adultos mayores, ¿no? Enfocado, ahorita vamos a detallar un poco más esta parte de estos tipos de programas. Y también en términos laborales, desde 2018 se implementó una política de recuperación de salarios mínimos muy fuerte. Año tras año se fue incrementando el salario mínimo por encima de la inflación, llegando a incrementos ya para 2024 por encima del 100% en relación a 2018. Entonces, esto también, este previo que traía ya el país en términos de política laboral, vamos a ver qué tanto contribuyó a contrarrestar esos efectos de la pandemia. También se fortaleció la libertad sindical y la negociación colectiva, se adoptó un nuevo sistema de justicia laboral y se promovió proteger grupos vulnerables como las trabajadoras del hogar, donde se ha venido promocionando su inserción al sistema de seguridad social, donde sus empleadores puedan aportar el pago de sus aportaciones a la seguridad social. También se hizo la ley laboral se reformó, donde hay una fuerte prohibición a la contratación que no, digamos, no es necesaria. Se redujo fuertemente la subcontratación en los últimos años, se amplía los periodos de vacaciones. México también tiene la particularidad de ser un país con un número reducido de vacaciones en el contexto internacional. Se reguló el teletrabajo y queda una deuda pendiente en torno a los trabajos, en el caso de los repartidores en plataformas digitales, los trabajadores agrícolas, de tener una política de formalización a estos dos grupos vulnerables en específico. Y en este contexto también a partir de 2008 se enfocan mayores recursos a los programas sociales como Sembrando Vida, enfocados a la agricultura campesina, becas para el bienestar, para que los jóvenes se mantengan en el sistema educativo, pensión del bienestar, que es una pensión no contributiva universal para los adultos mayores, y el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado a aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, que es al que nosotros nos vamos a concentrar más adelante. También en medio de este contexto hay una supresión del seguro popular, que era un seguro, digamos, a la población no beneficiaria del sistema formal, del mercado laboral formal. Y aquí en esa transición, pues sí, hubo en medio de la pandemia, hubo fuertes problemas de atención debido a esta réplica de mantener este sistema dual de seguridad social específicamente en la atención en salud. También, por otro lado, se avanza en la articulación de bases de datos de la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Recaudación Fiscal, donde hay una articulación en sus bases de datos para poder fiscalizar y seguir un poco más a aquellos trabajadores que no contribuían al sistema fiscal, por ejemplo, las personas que trabajan en el reparto de plataformas digitales se encuentran en el sector formal porque ante Hacienda ellos pagan sus impuestos, pero ante la seguridad social, ante el seguro social, ellos no se encuentran, digamos, afiliados hasta el momento. Entonces hay una dualidad que se avanza en la articulación de formalización vía fiscalización, pero no vía acceso a la seguridad social sobre ciertos grupos de trabajadores que se encuentran en la informalidad. Lo que vemos en el caso de México es un uso extendido de la política social, donde viejos y nuevos instrumentos, aunque no estaban relacionados con la pandemia, se adoptan para proteger al empleo formal y a los trabajadores que estaban en la formalidad y algunos trabajadores que estaban en contextos informales, ¿no? Desde estos aumentos desde el año 2019 del gasto en programas sociales, nosotros expresamos que posiblemente contribuyeron a amortiguar el mayor impacto de la pandemia, ¿no? Y vemos cómo vamos presentando en el documento cómo entre los años 2008 y 2022 hay una fuerte reducción de la pobreza en el país debido al aumento que hubo en la política de recuperación de salarios mínimos, que a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación que ha vivido el país en los últimos años, vemos que en términos reales no ha habido una pérdida del poder adquisitivo de la población y que además hay una fuerte reducción de la pobreza en términos generales y sobre todo de la pobreza monetaria. ¿Qué conocemos específicamente en el caso de los jóvenes y por qué este programa
tuvo gran relevancia desde su implementación en el año 2008-2009 y cómo terminó luego contribuyendo a proteger a este grupo de población en específico. Sabemos que los jóvenes presentan unas trayectorias laborales hacia la vida adulta que, dependiendo de sus niveles de inserción en su primer empleo en esa edad juvenil, pues marca su trayectoria laboral hacia el futuro y lo que también va a determinar los estándares de vida a los cuales va a poder acceder a lo largo de su trayectoria adulta y laboral. Sabemos también que la inserción de los jóvenes en el mercado laboral se caracteriza por ser de alta rotación, cementada y precaria. Los jóvenes hemos visto también que están asumiendo esa situación como una normalidad laboral para algunos de ellos, cumple con las expectativas deseadas de tener autonomía, de poder ser sus propios jefes, poder tener tiempo y no buscan, algunos manifiestan no querer buscar tener un empleo asalariado donde tengan un jefe, sino tener autonomía e independencia. Y también, por otro lado, el mercado de trabajo para la mayoría de los jóvenes no les permite desarrollar estas trayectorias ascendentes y relaciones laborales estables como veíamos en generaciones de edades mucho más antiguas. También en el caso de México se caracteriza por la alta proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian. Alrededor del 22% de los jóvenes entre los 15 y 29 años no trabajan ni estudian, muy por encima de los promedios de los países de la OCDE. En medio de este contexto surge este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Fue concebido como un programa de corresponsabilidad social entre el sector público, privado y social, donde participa el gobierno, el Estado, las empresas, donde las empresas reciben a los jóvenes para poder permanecer allí recibiendo una suerte de capacitación o adquisición de habilidades durante un año. Y lo que hace el Estado, el gobierno, es promover esta suerte de inclusión social y laboral, y por eso lo llamamos un programa híbrido entre asistencialismo, intermediación laboral y de creación de habilidades para el trabajo, donde se le da una beca a los jóvenes equivalente a un salario mínimo, un seguro facultativo, donde se le afilia a la seguridad social, tiene una duración de máximo 12 meses, se establecen jornadas laborales entre 5 y 8 horas diarias durante 5 días a la semana, y se da una priorización en municipios de alta, muy alta marginación, también enfocado a municipios con altos índices, niveles de violencia. Vemos también que a lo largo, en el texto vamos mostrando cómo a lo largo de los años los beneficiarios de este programa han incrementado constantemente en términos reales sus ingresos a recibir este salario mínimo, debido también a la política de incrementos de salarios mínimos que ha habido en términos generales en el país, y ellos también han salido directamente beneficiados de esta política de incrementos de salarios mínimos. También vemos que, por ejemplo, a partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo equivaldría alrededor de $428, que es lo que estarían recibiendo un joven que se encuentra en el programa, e inicialmente buscaba beneficiar alrededor de 2.3 millones de jóvenes, pero vemos también cómo se ha ido incrementando este número de beneficiarios, este volumen de beneficiarios, superando la planeación inicial. Disculpe, doctor Sí, Flores, estamos un poco cortos de tiempo, sí, entonces ya voy. agradeceríamos si podemos ir yendo a las Ok, conclusiones, por favor. sí, ya Gracias. estoy para cerrar. Dentro de las evaluaciones que se hicieron en el programa, hay una implementación, sí, se ha manifestado que debido a que es un programa así original, se pensó desde la política pública con un programa para paliar, no para paliar los efectos de la pandemia, pero sí terminó siendo un paraguas protegiendo a millones de jóvenes y sus familias. Las evaluaciones han manifestado que los jóvenes de los hogares que participan tuvieron en promedio un nivel de vida cercano a los jóvenes con empleo. También sirvió el programa para mitigar los efectos de la pandemia, reduciendo la probabilidad de que estos jóvenes se quedaran sin alimentos durante esta crisis sanitaria.
Y también se ha encontrado que quienes egresan del programa tienen una doble probabilidad de encontrar trabajo comparado con quienes no han participado en él. Vemos que en el caso de México, como decíamos, se privilegia esta política social a través del fortalecimiento de los programas que venían de administraciones anteriores, asignándole mayores recursos, creando nuevos programas. También se fortaleció este empleo formal debido a todas las estrategias alrededor de la política laboral que hubo en el país. También se manifiesta que dentro de los aspectos positivos es un programa de atención a la juventud sin precedentes en la región por su cobertura, el presupuesto que se destina y los componentes que lo integran, ingresos, salud y experiencia, pero también quedan pendientes en el programa de fortalecimiento de la vinculación de los jóvenes con la capacitación ante los cambios tecnológicos, la introducción de un enfoque de género en su diseño y sobre todo en especial de un sistema de cuidados donde las mujeres, sobre todo jóvenes, madres, puedan vincularse al mercado laboral con la estrategia de este programa, pero a la par, si no hay un sistema de cuidados, va a ser muy difícil que las mujeres puedan vincularse a un programa con estas características. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Flores. Ya para finalizar esta sección, procedemos a darle la palabra al máster Juan Luis Bermúdez Madrid, quien es jefe de la oficina en Costa Rica del Fondo de Población de las Naciones Unidas y autor del capítulo de Costa Rica. Ahora sí. Gracias, buenas noches a quienes siguen la transmisión y a quienes están aquí en San José, a mis colegas de la mesa principal, doctora Alman en su nombre, también de Fabricio y de Ilka, muchas gracias por permitirme ser parte de este diálogo. Tengo un reto complejo, es una trinidad imposible y es básicamente agregar valor a lo que María José, a lo que Juan y Nelson ya han planteado con especificidad en el caso de Costa Rica. Adicionalmente, hacerlo divertido, como nos pidió Fabricio, y hacerlo en 15 minutos. Entonces, haré mi mejor esfuerzo, no promesas. Quisiera hacer una aclaración de antemano y es que este documento se redacta antes de que yo asumiera mi rol como jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Costa Rica, con lo cual pueden endosarme cualquier cosa que yo diga, pero no hacia el fondo. Así que muchísimas gracias por considerarlo mientras hagamos la presentación. El informe regional se llama Nuevas respuestas a viejos desafíos y es que las pandemias no son nuevas, los shocks del mercado laboral no son nuevos, pero lo que sí es cierto es que el contexto en el cual se generan estos programas que presentamos aquí tienen características importantes, la forma en cómo los recursos que teníamos disponibles en los distintos países se agruparon, se canalizaron hacia la población objetivo de los programas y las lecciones aprendidas son de mucho valor y creo que eso hay que rescatárselo al informe en general. Yo quisiera, gracias porque ya me pasaron la lámina, quisiera decir que el contexto previo en el caso de Costa Rica es de una crisis fiscal, contexto previo a la pandemia, con lo cual es entendible que actualmente ustedes escuchen a actores sociales y a actores económicos, a los cuales incluso se les ha pedido muchas veces que se hayan preparado para los actuales momentos difíciles de la economía, que digan, en realidad venimos de una serie de crisis en las cuales ya nuestra capacidad de resiliencia se ha agotado. Y esto tiene que ver con el hecho de que solamente en el periodo del 2012 al 2017, la relación deuda-PIB pasó del 50 al 65%. Y eso venía estrechando no solamente las finanzas públicas, sino incluso el mercado interno. Es decir, cada vez que el gobierno salía a buscar financiamiento en el mercado interno, tasas de interés hacia arriba generaban entonces una bola de nieve asociada a varios disparadores del gasto, particularmente las remuneraciones, los intereses de la deuda y también, obviamente, algunos problemas en el sistema de recaudación, donde la evasión y la elusión cobraban un significativo aporte en la reducción de los ingresos. Eso llevó a que en el mes de
diciembre se utilizara un instrumento que son las letras, diciembre del 2018, las letras del Tesoro, mediante las cuales el Poder Ejecutivo solicita alrededor de unos 500.000 millones de colones para poder cumplir las obligaciones de ese mes. Y se demanda una señal muy fuerte que lleva a provocar que se consume la aprobación de una reforma fiscal que la conocemos como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635. Esta ley en particular amplía la base contributiva, transformando un impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado, incluyendo los servicios que estaban fuera, los servicios profesionales como abogados, servicios médicos y otros. También hace algunas reformas de empleo público, nominalizando sobre todo algunos elementos de los pluses, y también define una regla fiscal que va a operar según la relación deuda-PIB en adelante y que de una vez restringe el gasto público de cara a enfrentar la pandemia en el año 2020. Pero antes de esto, el año 2019 no es necesariamente un año tranquilo ya porque en el 2018 se haya aprobado la reforma fiscal. Es un año donde los actores económicos y sociales están a la espera de ver cómo se implementa aquello que se aprobó en reglamentos, directrices y en términos generales el Banco Central lo que dice es el primer semestre del año 2019 se comporta con la misma lógica recesiva de los 2 años anteriores y es hasta en el segundo semestre del año 2019 donde se da un crecimiento de 2.5%, con lo cual se visualizaba que el año 2020 sería un gran año. Y lo cierto es que ya en diciembre empezaron a llegar las noticias con las cuales se informa a la sociedad, a las autoridades, que hay un virus en China que probablemente pueda llegar a este lado del Pacífico. Y en realidad llegó por el otro lado, primero llegó a Europa y se empieza a tomar entonces en consideración esto para el desarrollo de una respuesta. Quisiera dejar aquí, quisiera abordar algunos elementos del mercado laboral, particularmente las siguientes, si son tan amables. El dualismo del mercado laboral, donde Costa Rica tiene una serie de industrias tecnológicas importantes, donde se crea empleo de valor, pero lo cierto es que tenía problemas estructurales sobre los cuales la pandemia viene a acentuar y a abrir todavía más venas y brechas que ya estaban presentes en la sociedad. Y el desempleo es el primero de ellos, con alrededor de un 12% que se había sostenido por mucho tiempo, una pobreza que se había mantenido en las últimas prácticamente 3 décadas en alrededor de un 20%, un 21% de hecho, en el año 2019. Y con una afectación diferenciada, como en la mayoría de nuestros países, en la participación, en la ocupación y en el desempleo, subempleo de mujeres, de las cuales además 7 de cada 10 cuidadoras o el 70% de quienes tienen labores de cuidado no remunerados además son mujeres. Así que bajo ese contexto laboral hay una preocupación particular a la cual hacemos doble clic en este informe que tiene que ver con la informalidad. Y en el caso costarricense no es distinto al de la región, alrededor de un 47% de informalidad en el mercado laboral, pero es importante que podamos, siguiente, si es tan amable, podamos hacer una desagregación, creo que hay una partecita al final que se corta, hacer una desagregación de la informalidad, porque no es una informalidad homogénea, son distintas informalidades de las cuales hay que entender que el concepto que utilizamos en nuestros países, que es el definido por la Organización Internacional del Trabajo, incluye a personas asalariadas sin seguridad social. Es decir, ahí no estamos hablando de las personas que necesariamente se han negado a contribuir o no pueden contribuir, sino cuyos patronos
se han negado a cumplir la obligación contributiva de asegurarles como tales. Se incluye también a personas que han tenido un pago único o que han laborado menos de un mes, y se incluye también a personas trabajadoras independientes o empleadas sin estar registradas en el registro nacional, es decir, sin tener una sociedad anónima, y también sin tener servicios de contabilidad externalizados. Esto nos lleva a entender que cuando hablamos de formalidad, como ese gran número, hay distintos niveles de vulnerabilidad dentro de cada uno de estos grupos. En el caso particular de Costa Rica, hay una investigación que es de Mora Guerrero del año 2020 que muestra de forma muy clara cómo entre el 2010 y el 2019, prácticamente el 90% de los empleos netos que se crean en la economía costarricense son informales. Y nos damos cuenta de un problema estructural que viene acumulando vulnerabilidades y desigualdades a lo largo del tiempo sobre la población trabajadora, que obviamente es la que se va a ver, como veremos más adelante, más afectada en la pandemia. ¿Dónde se da el mayor crecimiento nominal de esta informalidad en el caso del mercado laboral costarricense? Agricultura, alojamiento y servicios de comida, hogares empleadores, cuidados, gran parte de ellos, y servicio doméstico, transporte, alimentación y construcción. Cuando vemos dónde se da el mayor crecimiento porcentual, se incluyen actividades profesionales, alojamiento, servicios de comida, transporte, almacenamientos, servicios administrativos y agricultura. ¿Qué es interesante para el caso de Costa Rica? Además, pues digo que se puede hablar de cada uno de estos, pero por ejemplo, turismo, donde hablamos servicios de alojamiento y alimentación, el crecimiento del turismo, que para ese entonces representaba un 8% del PIB, está muy asociado a la incorporación de mujeres en condiciones informales. Y eso es muy importante que lo tengamos, porque es ahí donde luego, a la hora de tomar medidas, el mercado laboral trata de ajustarse de manera ingrata. Quizás la siguiente, bueno, les decía, la crisis en realidad no era una, sino que el año 2019 fue una bisagra que conectó la crisis fiscal con la crisis generada por el COVID, y de la cual mis colegas se han referido. Y quizás por tiempo voy a avanzar un poquito más a la siguiente, si son tan amables. ¿Cómo abordar? Creo que les está desacomodando un poquito la presentación, pero nuestros pueblos autóctonos dicen que quienes somos mestizos con alguna herencia occidental solemos decir que podemos ver hacia el frente, pero en realidad ellos nos dicen que lo único que es cierto es aquello que ya pasó, y eso es lo único que podemos ver. Así que cuando teníamos que enfrentar la pandemia era muy difícil, era un marco de mucha incertidumbre, y ver hacia adelante requería un esfuerzo de acompañamiento de distintas organizaciones internacionales que dieron recomendaciones para la generación de programas, y realmente también teníamos que volver a ver hacia atrás, a ver qué había pasado 100 años antes con la última pandemia, qué había pasado 200 años antes, y poder generar una respuesta. Ahí hubo particularmente algunas estimaciones que eran relevantes. Quizás, no sé si salen ahí, si podemos dar clic. Sí, por ejemplo, sí, lo que nos decía CEPAL es que podía haber un incremento de 35 millones en el caso de América Latina y el Caribe de personas que cayeran en situación de pobreza. La OIT nos hablaba de 25 millones de personas que perderían empleos. Y cuando se trabaja la evaluación de impacto en el mercado laboral, lo cual se hizo en las primeras semanas, una vez que el primer caso llegó aquí, 2 semanas después, ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenía una evaluación, y se hablaba de un escenario en el cual, en el escenario alto, podía haber una afectación de 720,000 personas trabajadoras, un 40% de la fuerza laboral, o en el escenario más crítico de un 56%, es decir, 1 millón de personas del mercado laboral. Y no, tengo que decir que no fallaron en la estimación que se hizo en ese momento, lo cual es una herramienta importante. ¿Desde dónde se aborda la respuesta
a la pandemia COVID-19 en el caso de Costa Rica? Bueno, un sistema de bienestar que tiene una prestación de servicios de salud bastante universalizada, con alrededor de un 85% de cobertura, con brechas significativas y con un análisis que se hace de cómo funciona el sistema de salud, que pueden consultarlo, no voy a entrar en detalle en el documento, donde es mixto, pero tiene un alto nivel de integralidad, ¿no? A pesar de que hay seguros privados y demás, sigue teniendo una cobertura significativa. Es decir, la característica de fragmentación que tienen los sistemas de salud en nuestra región, en este caso, es bastante distinta. Luego, un sistema de pensiones multipilar, el cual se cuenta con un sistema con unas pensiones del régimen no contributivo, un pilar cero, un régimen de capitalización colectiva y otros de reparto, que es básicamente el principal de ellos, el de vejez, invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y regímenes de pensiones obligatorias, complementarias y de pensiones voluntarias. Un modelo distinto, por ejemplo, a las reformas que en los 90 siguieron en Chile. Aquí se logró equilibrar y eso ha permitido mitigar riesgos en el tiempo. El tercer elemento desde el cual se aborda es el sistema de protección social, particularmente la creación, no la creación porque fue en el año 74, pero digamos la participación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que es un fondo de inversión social que es financiado también con cargo a las planillas. Es decir, aquí se resella un pacto social que se suma a la seguridad social, que aborda con alrededor de una inversión de un 2% del PIB la atención de programas selectivos, principalmente población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, con una lógica más de universalismo en algunos programas. Siguiente. Yo creo que ya, muy rápidamente, sistema, ¿cuál es el vacío que tiene el sistema de protección social? Que no hay un seguro de desempleo, y lo venía diciendo la OCDE desde antes de la pandemia. Siguiente, por favor. Así que estas fueron las recomendaciones que dieron los organismos internacionales, OCDE, OIT, Banco Mundial, en las primeras semanas de la pandemia. Estas se incorporan, las prestaciones por desempleo, el uso de la tecnología, simplificación de trámites, se incorporan en el diseño de lo que es el bono proteger. Siguiente, por favor. El cual fue un programa de emergencia para atender la situación de desempleo, con un subsidio, una transferencia no condicionada de $220 a personas que hubiesen sido despedidas, que tenían contratos suspendidos, trabajadores independientes o informales. Aquí hay una innovación importante, que hubiesen quedado sin actividad económica, y de un 50% para personas que habían tenido una reducción de jornada menor al 50%. Si se alcanzan 723,000 personas y se logran invertir $460 millones que fueron asignados. Es una ejecución de un 99.7% de los recursos asignados en el año 2020. Solo se ejecutó durante el año 2020. Siguiente. Aquí básicamente tenemos al final de las solicitudes atendidas, fueron alrededor de un 70% de las personas que aplicaron, con un sistema bastante interesante que ahorita al final les repaso. Este es el comportamiento del desempleo. El bono, que era por 3 meses, logró atender al menos el pico más complejo entre no solamente de desempleo, sino entre tanto se llegaba a la siguiente fase de atención de la emergencia, que se llamó Costa Rica Trabaja y se Cuida, donde había un mayor nivel de apertura de las actividades económicas. Siguiente. Y aquí tenemos también el comportamiento de la informalidad entre dependientes e independientes. La pandemia acelera la reversión, y pueden ver ustedes que la informalidad de dependientes, es decir, de quienes son asalariados pero no estaban asegurados, cambia siendo los independientes quienes muestran un aumento en el tiempo post pandemia, a pesar de que fueron los más afectados principalmente en los primeros trimestres del 2020. Siguiente, quizás. Hubo evaluaciones, hubo una fiscalización desde el inicio del programa por parte de la Contraloría General de la República, porque cuando se asignaron los recursos, eso fue una condición de la Asamblea Legislativa.
Hubo cuestionamientos a la gestión del bono proteger y hubo réplicas que llevaron a atender disposiciones donde se volvieron a correr todos los criterios de evaluación. Habían distintos criterios, además de los de ingreso, no tenían que recibir otra transferencia para atención de necesidades básicas, se priorizaban mujeres jefas de hogar, se priorizaban personas con discapacidad, adultas mayores en el otorgamiento, así que había que cumplir una serie de criterios. Al final se llegó a la conclusión de que el programa tuvo un 94% de asertividad en la asignación de los datos, un 6% de los datos, perdón, de los recursos, y los datos decían que había un 6% donde habían algunas dudas, pero estaban muy relacionadas a las bases de datos que se utilizaban para validar el otorgamiento, particularmente cuando habían ya recuperado el empleo, pero habían solicitado el bono hace un mes y se daba ese traslape exactamente. Así que bueno, ¿qué las reflexiones finales que quedan en la ejecución del bono proteger? Bueno, hay condiciones habilitantes del bono proteger que son muy importantes. Una de ellas tiene que ver justo con el uso de la digitalización, de la virtualidad, de la tecnología. Particularmente, se hicieron 36 millones de operaciones en un sistema en el cual además hubo una alianza público-privada, porque la institucionalidad pública no lograba responder a tiempo. El programa tuvo que estar listo en 3 semanas y en 3 semanas salió con una plataforma que se generó con tecnología de diseño rápido, con seguridad. Esto además permitió interconectar alrededor de unas 16 a 18 instituciones públicas, creando un modelo de interoperabilidad muy interesante y que creo que vale la pena retomar. No se contrató más personal para la ejecución de este programa, se ejecutó con los mismos recursos que las instituciones tenían, no se contrató una persona más, pero sí se sumó a otras instituciones, además de las 2 ejecutoras que se tenían, que era el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Otro importante avance en este tema fue la creación del CINERUVE años antes. El CINERUVE es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, que tiene registrados no solo beneficiarios del Estado, sino el 80% de los hogares de este país. Entonces, cuando alguien te pide un beneficio, pero sabe a veces que no está en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema, puedes rápidamente tomar una decisión de no asignarlo. La bancarización, se había iniciado un proceso de bancarización en el 2018 de programas sociales. Ya se inicia la ejecución de este programa con un 74% de personas mayores de 18 años ya bancarizadas y se llegó a 86% al final del programa. Lo otro importante es la institucionalidad. Hay un sistema de gestión de riesgo y un sector social, sistema de protección social, que se hablan y se integran en una nueva organización distinta, que es una mesa de protección social, pero bajo el sistema de emergencias para lograr diseñar este programa y ejecutar otras acciones complementarias que había que realizar en ese momento. Y eso es muy importante como lección aprendida queda ahí. Y luego el diálogo político. Los recursos pasaban por una negociación con la Asamblea Legislativa, se logró de manera muy responsable entre todas las fracciones que ahí estaba asignar recursos. Y 2 temas más que dejo para la discusión: el desafío de la gestión financiera de una emergencia en un marco de regla fiscal. Creo que el país tiene que revisar si para la próxima emergencia va a utilizar los mismos mecanismos, las mismas reglas o cláusulas de escape, se llaman, de la regla fiscal, y cómo las va a aplicar a la institucionalidad para poder responder de manera más oportuna. Y adicionalmente, hasta los mismos modelos de fiscalización y control en situaciones de emergencia deben cambiar y no estaban preparados para eso. Y Costa Rica fue un caso claro al respecto. Luego, el bono proteger replanteó temas de suficiencia de los programas sociales. Las asignaciones familiares o para atención de familias en situación de pobreza son de alrededor de un 50% o menos de los $220 que se asignaban mensualmente. Y cuando se evalúa el programa, se muestra que este monto sí permitía que las familias atendieran necesidades básicas. Eran 2 canastas básicas y media lo que se brindaba. Y eso permitía atender de mejor manera necesidades. Y se abre ahí también una discusión cierro ahí, sobre el ingreso mínimo vital, sobre los sistemas de cuidados. Posteriormente, a inicios del 2021, se formaliza la Política Nacional de Cuidados
Y finalmente, la construcción de resiliencia para los mercados laborales futuros requiere una adecuada visibilización de la informalidad como sujeta de derechos. Y eso creo que además Costa Rica sí perdió una oportunidad y es que tenía la informalidad registrada en este sistema. Y fueron las auditorías y los temas de protección de datos lo que impidió que esa información se pudiera utilizar, a pesar de que la ley sí lo permite, pero en ese momento no fue así, para ofrecer otro tipo de servicios que permitiera incorporarlos a la formalidad. Lo dejo ahí, gracias, disculpas por extenderme. Muchas gracias, don Juan Luis. Pues sí, lastimosamente estamos cortos de tiempo, pero igual queremos invitar a todas las personas que nos ven por Facebook Live, recordarles que pueden descargar este informe que es de libre acceso en nuestras plataformas www.flaxo.org. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y de esta forma finalizamos la presentación de este cuarto informe. Acá las personas